dices que lo bueno y lo malo, los principales efectos positivos y negativos, dependen del THC. Pero luego hay un compuesto del cannabis que se ha vuelto incluso más famoso, porque más gente yo creo que ha escuchado hablar de las propiedades terapéuticas del CBD, que a mí me interesa mucho también. Pero, por lo que has dicho, ya no sé si son tales. A ver, como he comentado, he dicho o intentado transmitir la idea, y es que es así, realmente, por todas las pruebas que tenemos, tanto en animales de experimentación, ratones, en ratas, como en seres humanos, que el THC es el principal componente activo del cannabis. Destaco lo de principal porque creo que es el mayoritario, claramente, tanto en el uso recreativo como en el uso terapéutico, tanto para lo buscado como para lo no buscado. Pero al decir principal, también va inherente que hay otros cannabinoides que pueden tener propiedades interesantes. Y el segundo suele ser el CBD. Suele ser el CBD en primer lugar porque ya de por sí en las plantas de marihuana de forma natural el cannabinoide más abundante es el THC, pero el segundo suele ser el CBD. Incluso hay plantas, el cáñamo, lo que conocemos como cáñamo, o el cannabis, digamos, que no coloca, por entendernos, que puede ser bastante rico en CBD comparado con el THC. Es decir, de forma natural o de forma ya seleccionada un poco por el ser humano hacia cultivos que no coloquen, por decirlo así, pues tenemos el CBD claramente como el segundo cannabinoide más relevante. Si uno ve la fórmula química del CBD y la compara con la del THC, puede parecer que son prácticamente iguales. Y de hecho son muy parecidos. La planta lo sintetiza por una vía metabólica común y solo es al final cuando se separan los dos compuestos. Pero cuando uno ve una fórmula en una pantalla, es por definición una fórmula como la pantalla bidimensional y nuestra vida obviamente ocurre en 3 dimensiones. Entonces, cuando uno compara, que eso no suele aparecer y creo que sería didáctico también para los usuarios, cuando uno compara la fórmula tridimensional del THC con la del CBD, verá que son muy distintas. Básicamente el THC es una estructura plana, como una moneda podría ser, mientras que el CBD es una estructura en forma de silla, en forma de L. Claro, eso hace que esos receptores que nosotros decíamos que van a unir muy selectivamente el THC en algunas neuronas de nuestro cerebro, como, utilizando el símil que muchas veces se utiliza, como una llave entra perfectamente en una cerradura o en un candado y solo si se adapta perfectamente ese candado va a poder entrar, pues lo mismo pasa con las sustancias y sus receptores en nuestro cerebro. Pues si una sustancia es plana, cabe entender que va a unirse a unos receptores, mientras que una sustancia tiene una forma de L, no se va a unir a esos receptores porque tiene una forma, una geometría totalmente distinta. Y así es, por mucho que se diga que el CBD es un cannabinoide, el CBD es un cannabinoide porque lo produce la planta de cannabis sativa, pero en términos de forma de actuación, el CBD no se une de forma significativa a esos receptores que sí se unen, a los que sí se une el THC. Entonces, el THC ¿produce un aumento del apetito? El CBD apenas lo produce porque no se une a los mismos receptores. ¿El THC produce amnesia? El CBD no produce amnesia porque se une a otros receptores distintos que no tienen que ver con los receptores cannabinoides. ¿El THC disminuye la actividad motora? El CBD no lo hace, pues porque no se une a los receptores cannabinoides. Entonces, es un cannabinoide en términos, por entendernos, de origen, porque lo produce la planta, y en cierta medida de estructura, porque su fórmula, al menos bidimensional, se parece un poco a la del THC. Pero no es un cannabinoide en términos funcionales, no es un cannabinoide en términos de lo que nosotros entendemos como un cannabinoide en el terreno recreativo o en el terreno terapéutico, con los efectos característicos que produce el THC y otros cannabinoides minoritarios que sí que se parecen al THC y se unen a sus mismos receptores. Y el CBD, en cambio, pues no es un cannabinoide en términos funcionales. Pero bueno, lo seguimos considerando como un cannabinoide. El CBD tiene, para el uso cotidiano, una gran ventaja y que le permite pues ser como más friendly, como mejor acogido, ¿no? Y es que no coloca. Para bien y para mal, porque cuando uno se quiere colocar, pues no se va a fumar un porro de CBD. El CBD solo a dosis muy muy altas produce un efecto moderadamente ansiolítico, hipotensor, etcétera, pero a cantidades muy elevadas y de manera muy suave. A ver, lo gordo del cannabis lo produce el THC, como vengo sosteniendo en toda esta entrevista, y además es que es lo que realmente nos dice la evidencia. Pero el CBD sí tiene algunas propiedades interesantes. El CBD se está utilizando mucho y se está, como bien decías, está llegando incluso a superar al THC
porque se ha creado un mantra por las empresas del CBD de que el CBD es la parte buena del cannabis porque no tiene los efectos negativos, pero sí tiene los efectos terapéuticos. Es que es interesante lo que has dicho, perdona, Sol, sí. porque lo que cala un poco en la gente, y yo creo haber entendido también en algún momento, es como que la parte terapéutica del cannabis es el CBD, como que el THC es lo malo el THC y ya es lo malo, lo que coloca, lo que es lo primero que has echado por tierra. Exacto, pues eso es una leyenda urbana que tenemos que desterrar desde ya. El CBD no coloca y el THC sí coloca, pero la inmensa mayoría de las propiedades buscadas del cannabis, tanto en el terreno recreativo, colocarse, por entendernos, como en el terreno terapéutico, quitarse el dolor, aumentar el apetito, disminuir las náuseas y vómitos, quitar la rigidez muscular, etcétera, etcétera, mejorar el sueño, son del THC. Todas no. Hay alguna propiedad concreta que son más claramente debidas al CBD que al THC, pero son la excepción. Lo que ocurre es que el CBD no coloca y entonces no ha sido considerado por Naciones Unidas como un estupefaciente y por tanto es mucho más fácil producirlo, venderlo, transportarlo, comprarlo, etc. Entonces, hay tiendas de CBD, hay mucho CBD por internet y como no está considerado como un estupefaciente, no está perseguido o tan perseguido como el THC. Si el THC se pudiera comercializar de la misma forma que el CBD, obviamente la inmensa mayoría de la gente compraría THC. Pero al no poder, pues se recurre al CBD. Pero sí que es cierto que el CBD tiene alguna propiedad concreta que le hace más importante para esos enfermos concretos, para esos pacientes concretos que el THC. Lo más relevante, que creo que habréis oído, son sus propiedades anticonvulsivantes. Para evitar las convulsiones, sobre todo en niños, convulsiones asociadas a síndromes epilépticos pediátricos, que cursan con muchas convulsiones y que producen efectos muy negativos, muy deleterios sobre esos niños, el CBD es un anticonvulsivante muy eficaz y seguro. Más que el THC. El THC también tiene efectos anticonvulsivantes, pero ajustar sus dosis en un niño pequeño suele ser bastante complicado. Aparte de que obviamente tiene los efectos psicodélicos psicoactivos que tiene el THC y los posibles efectos negativos en un sistema nervioso que está en formación. Entonces es mucho más seguro utilizar CBD para tratar epilepsias pediátricas. Y de hecho ya hay un medicamento que está aprobado en muchos países, incluso en España, que se llama Epidiolex, que tiene CBD y que es para el tratamiento de epilepsias pediátricas. En ese caso concreto, sí que el CBD es más recomendable, claramente, que el THC. Luego hay otros efectos del CBD que podrían compararse, digamos, con el del THC. El THC es ansiolítico a dosis bajas y mucho de la gente que consume cannabis lo hace pues para relajarse, para tener menos ansiedad, etc. Pero es cierto que en dosis elevadas puede tener el efecto contrario. Si no se gestiona bien un colocón, por entendernos, en el uso recreativo, pues se puede producir como una cierta ansiedad, una descolocación, un poco de miedo. Y si nos metemos ahí en un usuario poco habituado, poco experto, digamos, pues se puede meter un poco en un bucle, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CBD es algo más seguro. Lo que pasa es que las propiedades ansiolíticas del THC son más claras, más potentes que la del CBD. Pero el CBD es más seguro. El CBD en dosis altas puede ser un ansiolítico moderado y más seguro que el THC. Y luego la tercera propiedad que se está investigando bastante son los efectos antipsicóticos. Igual que el THC puede disparar un brote psicótico, el CBD se ha pensado y hay algunos estudios que sugieren que puede ser antipsicótico. Y por eso también como uso más seguro del cannabis, que ya lo comentamos antes también, sobre todo en la adolescencia, pues convendría utilizar, si se utiliza, pues cannabis con poco THC y con más CBD. El efecto antipsicótico del CBD, de todas formas, tuvo un boom hace 10 años aproximadamente, pero ahora los estudios clínicos como que no son tan marcadamente positivos como lo eran los estudios, digamos, observacionales de lo que parecía que era, ¿no? Pero sí que al menos como un antipsicótico moderado o potencialmente moderado, sí que lo podemos considerar. O al menos no es una sustancia prosicótica, que el THC sí puede serlo. Entonces, en suma, el CBD sí que puede tener algunas propiedades interesantes, sus propiedades antiepilépticas sobre todo, sus propiedades antipsicóticas, sus propiedades ansiolíticas. Quizá también es un antiinflamatorio y para algunos cuadros de dolor inflamatorio, por ejemplo, enfermedad intestinal inflamatoria, en colitis ulcerosa, en síndrome de Crohn, sí que se utiliza. Hay algunos estudios que también apoyan que puede ser terapéuticamente relevante. Pero vamos, en general, la inmensa mayoría, como resumen, de las acciones del cannabis se deben al THC.
en lo recreativo y en lo terapéutico, en lo buscado y en lo buscado. Y tenemos un escudero, digamos, que es el CBD, que puede tener sus propiedades intrínsecas, digamos, interesantes, y puede tener también una cierta capacidad de atenuar algunos efectos no deseados del THC. El THC puede ser prosicótico, el CBD puede ser antipsicótico. El THC a dosis altas puede ser ansiogénico, puede producir ansiedad, el CBD puede ser ansiolítico. Entonces, durante un tiempo, aunque tampoco existe una evidencia tan clara de cantidades y ratios, etcétera, pero sí que se ha considerado que una planta balanceada entre THC y CBD, o sea, con un THC relativamente bajo y un CBD alto, es más segura para, digamos, sobre todo para los adolescentes, pero en general para cualquier usuario, en términos de no producir efectos no deseados, que una planta con mucho THC y con poco CBD. Entonces también en términos, digamos, de consumo habitual, pues sí que es recomendable usar plantas con un THC moderado y con un CBD más o menos, bueno, pues una cierta cantidad para que sea más seguro el uso, sobre todo en usuarios que saben que tienen más vulnerabilidad a lo mejor a los efectos no deseados del THC.